Bienvenidos a nuestro estudio. Nuevamente estaremos hoy compartiendo en Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses estuvimos compartiendo anteriormente de cómo Dios a través del apóstol Pablo nos deja esta enseñanza sobre lo que los tesalonicenses empezaron a experimentar siendo perseguidos por aquellos que estaban alrededor de ellos. Hoy estaremos compartiendo en el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses. Vamos a ver aquí cómo Dios nos alienta a poder perseverar en medio de un tiempo como el que hoy vivimos. Es una epístola muy importante en Tesalonicenses. Conversábamos de esto al iniciar nuestros estudios, sobre todo para poder conocer qué es realmente la vida cristiana. Es una epístola muy importante si nosotros estamos iniciando nuestro caminar con Cristo. Pero también es una epístola muy importante para aquellos que Dios les está permitiendo compartir de la palabra de Dios, para poder conocer realmente cuáles son las luchas con las que el creyente se va enfrentando día a día en su caminar con Cristo. Y en el capítulo 3 hoy vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos describe que el creyente debe esperar vivir padecimientos, debe esperar pasar por momentos difíciles. Esto no quiere decir que vivirá una vida de derrota, no quiere decir que la vida del creyente sea una vida de desdicha, no lo es todo lo contrario. Cristo dijo allá en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es precisamente lo que Él puede y quiere dar a cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros hoy vamos a compartir claramente cómo el sufrimiento en la vida del creyente produce fruto. Y como ese fruto es algo que Dios anhela usar en nuestras vidas para despertar ese testimonio de Dios. Y una de las cosas más importantes que hoy empezaremos a ver es cómo Dios nos llama a poner nuestros ojos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, a atraer a aquellos que han creído en Él. Es decir, poner nuestros ojos en el regreso de Cristo por su iglesia. Pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así poder comenzar nuestro estudio de hoy. Señor, te queremos agradecer la oportunidad que tú nos das de compartir nuevamente tu palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guía a través de esta escritura, Señor. Muéstranos tú el camino, Padre, que tú has trazado para nosotros y enséñanos a perseverar poniendo nuestros ojos en ti. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues vamos entonces a nuestra epístola, 1 Tesalonicenses, capítulo 3. Y antes de empezar a ver el capítulo 3, es necesario que nosotros recordemos las circunstancias que rodeaban a los tesalonicenses en el momento que el apóstol Pablo escribió esta epístola. Habíamos dicho antes que el apóstol Pablo se encontró en Tesalónica solamente por un breve tiempo. Él nos describe en Hechos capítulo 17 que les enseñó durante 3 días de reposo, es decir, 3 semanas podríamos decir, y si agregamos la inicial y la final sin contar el día de reposo, puede ser que él estuvo ahí durante 5 semanas. No sabemos exactamente si nos dice 3 días de reposo. Y durante ese breve tiempo, el apóstol Pablo enseñó claramente la doctrina de la palabra de Dios. Es decir, les pudo transmitir con toda claridad lo que la vida cristiana era y lo que ellos podían vivir y esperaban vivir en Cristo. Una de las cosas más maravillosas es que Dios nos sigue dejando ese entendimiento a través de su Espíritu para que nosotros podamos ir a las Escrituras y poder comprender de la misma forma que los tesalonicenses lo comprendieron, teniendo al apóstol Pablo entre ellos. Es decir, necesitamos escudriñar las Escrituras y a través de las Escrituras comprender lo que es el plan de Dios para la vida del creyente. Hoy vamos a conversar, como les decía, de lo que el sufrimiento obra. Algunos incluso han dicho la frase, el ministerio del sufrimiento. ¿Por qué es esto tan importante? Sobre todo en los tiempos que nosotros vivimos, en el tiempo en el que lastimosamente se ha tomado un camino distinto en la enseñanza de muchos aspectos de la Biblia. Personas que equivocadamente enseñan todo lo que tiene que ver con la prosperidad y la sanidad, muchas veces hacen pensar al creyente que si tiene la suficiente fe, nunca padecerá ningún tipo de sufrimiento en cuanto a lo económico o en cuanto a la salud. Pero no es eso lo que nosotros vemos en las Escrituras. Es algo completamente distinto. Nosotros vemos
que el Señor mismo nos enseña que nosotros seríamos perseguidos. Él mismo nos enseña que a través del padecimiento en nuestras vidas podríamos aprender una dependencia verdadera y profunda de Él. Él nos enseña que a través del sufrimiento o el padecimiento en nuestras vidas, nuestra fe podía ser pulida y sería pulida. Y no solamente esto, sino que nos enseña entonces a poner nuestros ojos en la verdadera esperanza, la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo para la redención completa de nuestra vida. Así es que esto es lo que vamos a compartir. Y vamos a empezar recordando lo que el apóstol Pablo vivió primero en Filipos. Si regresamos a Hechos, capítulo 16, vamos a recordar solamente algunos versículos. Hechos, capítulo 16. Vamos a empezar a leer desde el versículo 22. Recuerdan ustedes, en esta ciudad de Filipos, una muchacha salió detrás de Pablo y Silas y gritaba detrás de ellos: estos son hombres que sirven al Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación. Pero dice este pasaje que a través de lo que Dios le permitió al apóstol Pablo, él reprendió el espíritu de adivinación que había en esta mujer, que no era otra cosa más que un espíritu inmundo, y este espíritu la dejó. Y entonces esto produjo un conflicto, versículo 22 de Hechos 16, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Cómo explicar esto si nosotros pretendemos enseñar que aquel creyente que tiene la suficiente fe no padecerá? Es todo lo contrario a lo que nosotros vemos en la vida del apóstol Pablo, aquel hombre que decía él mismo que él imitaba a Cristo y nos llamaba a ser imitadores de él. Si continuamos un poco después del versículo 23, leemos: después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué hacía este hombre? ¿Cuál era la razón por la cual él estaba padeciendo esto? Él estaba padeciendo esto por predicar el Evangelio, no por otra razón, sino por llevar el mensaje de salvación a través de la fe en Jesucristo. Necesitamos comprender que parte de lo que Dios nos describe en su palabra es esto: el creyente será perseguido, y el sufrimiento personal que el creyente puede llevar su corazón a afirmarse hacia el camino de Cristo. Es lo que Dios nos dice en pasajes como lo que nosotros tenemos en 2 de Corintios. En 2 de Corintios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo hace referencia a muchas de sus experiencias y leemos nosotros en el capítulo 1 de 2 de Corintios, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Por supuesto que cuando nosotros leemos esto, pensamos: ¿quién de nosotros quiere tener sentencia de muerte sobre su vida? Pues lo que debemos entender es que muchas veces, lastimosamente, a menos que nuestro corazón se encuentre en una posición como esta, seguimos dependiendo de nosotros y no de Cristo. Es muy común que nosotros pensemos en la oración como la última opción, como lo último que nosotros tenemos por hacer, cuando Dios quiere que sea todo lo contrario. Cuando Dios quiere que la oración realmente sea la primera opción que nosotros tenemos. Inmediatamente al sufrir algún tipo de persecución o padecimiento, lo que el creyente debería de estar haciendo es orar, clamar a Dios de rodillas, suplicando por su ayuda y su misericordia. Hoy vivimos un tiempo diferente, un tiempo en donde el creyente más ha enfrentado una lucha en sus fuerzas que realmente en el poder de Dios. Por eso Dios nos deja pasajes como este. Él nos puede librar, como le libró al apóstol Pablo, el cual nos libró y nos libra, y en quien confiamos, dice él, que nos librará de tan gran muerte. Es decir, él tenía seguridad en el poder de Dios y en la voluntad perfecta de Dios hacia su vida. Pero en pasajes como el que leímos en Filipenses, vemos claramente que padeció. Fue azotado, puesto en el cepo, juntamente con Silas. Más adelante, Hechos capítulo 17, entonces él llega a Tesalónica. Versículo 1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Y luego continúa diciendo en el versículo 2: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos,
y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Este fue su mensaje. Inmediatamente vino la persecución, de tal manera que el apóstol Pablo tuvo que salir de Tesalónica, tuvo que salir hacia Berea. Más adelante, en el versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Cuando llegaron a Berea, ellos también empezaron a transmitir las enseñanzas. Y aquí los de Berea, se nos dice en el versículo 11, que escudriñaban las Escrituras para comprobar que el mensaje que el apóstol Pablo les entregaba era verdad. Es una enseñanza muy importante también para nosotros, esa necesidad de comprobar todas las cosas por medio de las Escrituras. Pero bueno, la persecución vino también a Berea. Fíjense qué tremendo. Este hombre no paraba de padecer. Una ciudad tras otra era perseguido, expulsado, debía salir huyendo para continuar entonces esparciendo el testimonio de Cristo. Y luego llega entonces a Atenas, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso fue lo que sucedió. Estaba ahí en Atenas y entonces estando en Atenas, el apóstol Pablo ya no sabía qué hacer. Vamos a regresar a Tesalonicenses. ¿Por qué es importante esto que acabamos de ver en Hechos? Porque él escribe esta epístola desde Corinto, es lo que dijimos desde el principio. Después de estar en Atenas, él se fue hacia Corinto. Pero mientras estaba en Atenas, el corazón del apóstol Pablo empezó a padecer, empezó a sufrir, pensando en aquellos que habían quedado en Tesalónica. A veces no nos damos cuenta de esto, pero uno de los más grandes sufrimientos del creyente es ese cargo que puede despertar el Espíritu de Dios en el alma, en el corazón, por aquellos que han venido a Cristo o que de alguna u otra manera están enfrentando tentación o persecución por el nombre de Cristo. Por ejemplo, si vamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 28, en este pasaje el apóstol Pablo nos menciona todas aquellas cosas que él padeció y continúa en el versículo 28 diciendo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Qué hermoso poder ver el corazón de este hombre. Y Dios quiere también poner en nosotros ese cargo. Esta preocupación por la iglesia de los tesalonicenses vino a su corazón estando él en Atenas. Y no pudo soportarlo más. No sabía qué había pasado con ellos. Él había salido rápidamente de Tesalónica, había ido a Berea, de Berea había ido a Atenas y de Atenas había huido a Corinto. Ahora estaba lejos de Tesalónica y no sabía lo que había sucedido con ellos. La persecución había empezado también en los tesalonicenses y en su corazón surge este temor, el temor de que los tesalonicenses se aparten de la verdad del camino de Cristo debido a la persecución. Es bien importante que nosotros meditemos en esto, porque hoy nosotros estamos viviendo tiempos de persecución, tiempos en donde la palabra de Dios está siendo torcida, tiempos en donde el principio de la palabra de Dios está siendo no solamente menospreciado, sino que enseñado de una forma equivocada. Y hoy más que nunca necesitamos afirmar nuestros corazones en la fe en Cristo, en la fe en su palabra. Si vamos a 1 Tesalonicenses 3, versículo 1, el apóstol Pablo expresa ese temor que había en su corazón. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Bueno, eso es lo que él acordó. Y luego dice el versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ese fue el propósito. Él estaba en Atenas, estaba pensando en los tesalonicenses, como lo leímos en 2 Corintios 11:28, esa preocupación que se agolpaba en su corazón por la vida de los tesalonicenses le llevó a hacer algo. Él no podía ir, no podía regresar, entonces envía a Timoteo. Envía a Timoteo para que vaya y les pueda exhortar, los pueda alentar, los pueda afirmar, confirmarlos, dice, con respecto a su fe. Él sabía el peligro que la persecución significaba para aquellos que estaban empezando a seguir a Cristo. Y es importante que nosotros hoy también lo sepamos. Yo no sé si ustedes están familiarizados con esto, pero a mí me ha pasado mucho, me lo han dicho muchas veces. Muchas personas que al empezar a buscar a Cristo empiezan a padecer persecución, empiezan a padecer dificultad. Entonces pareciera ser que se equivocaron. Pareciera ser
lastimosamente y equivocadamente, que no pueden sacarse de la mente que Cristo no les puede guardar. O de alguna u otra forma, han puesto sus ojos en promesas que Cristo no dio en su palabra y piensan que Él no las puede cumplir. Quizá incluso llegan a pensar que Cristo no tiene realmente el poder que dice tener y no puede ayudarlos como Él dijo que les podía ayudar. Muchas veces cuando las cosas empiezan a ir en contra de lo que nosotros deseamos, lo primero que pensamos, Dios no me pudo ayudar. Y en una ocasión una persona lo dijo de una forma terrible. Cuando su hijo empezó a buscar a Cristo, esta persona le dijo, hijo, eso yo ya lo probé y no me funcionó. Tristemente, lo que sucede hoy es que hay una enseñanza completamente torcida, lejos de la palabra de Dios, como les decía al principio, que hace referencia a que a todo aquel que pide y cree con fe, las cosas serán como Él quiere y que nunca padecerá ni sufrimiento, ni enfermedad, ni persecución. Ese no es el camino de Cristo, ese no es el camino de la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos meditar en la enseñanza que nosotros tenemos acá en 1 Tesalonicenses 3. El apóstol Pablo sabía que este era un peligro, que había ese peligro, o más bien había ese pensamiento que muchas veces se ponía en el corazón de aquellos que empezaban a ser perseguidos. Él sabía lo que esto era, las reacciones adversas. Creo que una de las mejores maneras que nosotros lo entendemos es lo que el Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 13. En aquella parábola del sembrador, el Señor Jesucristo lo enseñó de esta manera. Mateo capítulo 13, vamos a ir acá y vamos a leer en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer los versículos 20 y 21. Fíjense cómo el Señor Jesucristo nos explica. Esta es la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. La tierra son los distintos corazones. Eso es lo que debemos entender. Y dice acá versículos 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y fíjense lo que señala. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hoy en día nosotros estamos viendo esto mucho. Personas que escuchan aparentemente algo que tiene que ver con Cristo y su palabra, escuchan mensajes de motivación, escuchan mensajes de esta terrible herejía de la prosperidad y entonces dicen, bueno, voy a buscar a Dios para que mi vida mejore, para que me vaya mejor en los negocios, para que de alguna u otra forma todo cambie en mi vida y pueda triunfar en este mundo. Inmediatamente viene la persecución, el enemigo se levanta y empieza a traer cosas que los llevan a decepcionarse y dicen, Cristo no me funcionó. Bueno, ese no es el camino de Cristo. Cristo vino a dar su vida por la salvación de nuestras almas. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15 nos dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es ahí en donde debe estar puesta nuestra esperanza. No quiero decirles con esto que nuestro Señor Jesucristo no sea fiel. Por supuesto que lo es. Pero Él debe trabajar y probar nuestros corazones para que nuestro corazón esté deseoso de seguirle, no por aquello que yo puedo obtener de Él, sino por lo que Él es, por quién Él es y por lo que ha hecho por mí, muriendo en la cruz y resucitando para abrir el camino de salvación. Es un propósito completamente distinto. Y lo que el apóstol Pablo temía es que los tesalonicenses pudieran abandonar el camino de Cristo al empezar a padecer persecución. Por eso debemos observarlo. Nuevamente, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Por qué? No tiene raíz. Es tan importante que nosotros profundicemos en las enseñanzas de la palabra y entendamos que las tribulaciones son parte del plan de Dios. Es parte de las raíces que nosotros debemos echar en la palabra de Dios y poder a través de ella crecer en el conocimiento de Cristo y en esa maravillosa palabra que nos ha dejado. Así es que, regresando a 1 Tesalonicenses capítulo 3, vamos a volver a leer el versículo 2 y ahora vamos a incluir el versículo 3 en donde dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Fíjense qué palabras las que el apóstol Pablo da. Su temor era que alguien se inquietara por estas tribulaciones y dijera: ¿y no me dijeron que Cristo era el Salvador?
que Él era Dios, el Todopoderoso, quien podía guardar mi vida? Por supuesto que lo es. Pero debemos entender que esa tribulación es parte del plan de Dios. Y quisiera que leyéramos algunos versículos que nos enseñan acerca de esto. Si vamos a Filipenses, capítulo 1 de Filipenses, y leemos acá el versículo 29, el Señor nos dice lo siguiente. Filipenses capítulo 1, versículo 29, nosotros leemos lo siguiente. Dice acá: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense lo que dice. Es un privilegio, se nos concede ser participantes de los padecimientos de Cristo. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Así es que el apóstol Pablo lo experimentó, y él sabía que los creyentes que quisieran seguir fielmente a Cristo también lo experimentarían. Por eso es que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, él dice lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, él escribe a Timoteo, aquel joven al cual él envió a Tesalónica, y que ahora está recibiendo prácticamente la estafeta después del apóstol Pablo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, mas los malos hombres, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Eso dice el 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hoy vivimos tiempos difíciles, tiempos en donde en muchas partes del mundo el creyente está siendo tremendamente perseguido por su fe en Jesucristo. Y quizá nosotros empecemos a experimentarlo en el lugar donde vivimos. Lo importante es que nosotros entendamos esa necesidad de permanecer firmes y fieles a la palabra de Dios, de saber que esto es a lo que Cristo nos llamó, sabiendo, por supuesto, que este mundo, esta vida, es temporal, que hay una eternidad delante. Y como lo vamos a ver en esta epístola de los tesalonicenses, el apóstol Pablo les llamaba a poner sus ojos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Así es que Él les dice, esto es algo que va a pasar, es algo que yo les dije que pasaría. Versículo 4 de 1 Tesalonicenses 3 dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Es decir, el momento que Él estuvo ahí con los tesalonicenses, Él les dijo: señores, ustedes van a empezar a ser perseguidos. Y Dios quiere que nosotros entendamos lo mismo. Si nuestro anhelo es vivir para Cristo con todo el corazón, debemos entender que Dios nos llama a salir del mundo y a vivir para Él. Cuando nosotros damos ese paso de fe en Cristo, y Él empieza a moldear nuestras vidas, como lo vimos antes a través de su palabra, empieza a obrar en nuestro corazón y el Espíritu de Dios empieza a tomar control y nuestra vida es de Cristo, entonces no vamos a encajar en el mundo. Y al no encajar en el mundo vamos a padecer persecución. Y muchas cosas en nuestras vidas van a tener que ser dejadas a un lado. Es decir, el creyente debe aprender a renunciar a sí mismo para seguir a Cristo. Es parte de lo que el Señor Jesucristo enseñó y es algo que nosotros debemos recordar de forma clara. Si vamos a Lucas, capítulo 9 de Lucas, y leemos acá en el versículo 23 de Lucas 9, Dios nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 9, versículo 23, nos enseña: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Niegue sus anhelos, niegue sus deseos, niegue todo aquello por lo que este mundo le invita a vivir y más bien tome su cruz, es decir, busque esa voluntad del Señor y sígame. Ese es el propósito de Dios y es parte de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. El apóstol Pablo también lo aprendió y si vamos a 2 de Corintios, capítulo 4 de 2 de Corintios y leemos los versículos 8 al 10, él nos dice lo siguiente: que estamos atribulados en todo. Fíjense cómo vivía, atribulados en todo. Sin embargo, como les decía al principio, esto no quiere decir que la vida del creyente sea una vida de desdicha. No, es todo lo contrario. Hay un gozo abundante en Cristo. Él dijo: vengo a darles vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo vino a dar esa vida en abundancia. Filipenses capítulo 4 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, dice el versículo 4. Hay gozo en el Señor, definitivamente que lo hay. Delicias a su diestra para siempre, nos dice el Salmo 16. Sin embargo, debemos entender que el camino a la madurez, al crecimiento en la fe y a la dependencia completa y absoluta del Señor es el sufrimiento. Por eso Él dice, versículo 8 de 2 Corintios 4,
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Podemos estar atribulados, pero nuestra confianza en el Señor nos lleva a no vivir angustiados. ¿Por qué? Porque entendemos su soberanía, entendemos su poder, entendemos que nos ama por sobre todas las cosas. Continúa diciendo, en apuros, mas no desesperados. ¿Qué quiere decir desesperados? ¿Alguna vez han pensado en esto? Porque quizá alguno de nosotros en estos días está viviendo desesperado, con una carga abrumadora sobre sus hombros, sin saber qué camino correr. La desesperación es aquello que atrapa el alma a tal grado que está cerca de la muerte. Bueno, él dice que vivía así, en apuros, pero no desesperado. Él conocía el poder de Dios, conocía la providencia de Dios, sabía que todo aquello que Dios hacía en su vida tenía un propósito, sabía que Cristo nunca haría una tontería, siempre obraría por el amor que tenía, y es lo mismo en nuestras vidas. Es por eso tan importante que nosotros meditemos en esto. Dios nos quiere enseñar, sin embargo Él mismo nos puede sostener, y Él mismo lo hará. Versículo 9, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, dice el 11, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es bien sencillo lo que él está diciendo acá, y es un principio que también nosotros debemos conocer. Es el principio que podríamos llamar la necesidad de morir a nosotros mismos. Lo que leímos en Lucas 9:23, niéguese a sí mismo. La muerte de nosotros mismos es aquello que Dios está buscando día a día en nuestras vidas, y muchas veces la trae a nuestro corazón a través de la prueba, a través de la tribulación. Él está buscando que seamos llevados a esa muerte de nosotros mismos, en donde Cristo sea el único que tiene control sobre nuestra mente y corazón, en donde su palabra sea la que nos gobierna, que ya no vivamos nosotros, que viva Él, que todo sea para su gloria y su honra. Eso requiere que yo reconozca que en el momento que vine a Cristo, yo morí, para que Cristo viva. A veces lo olvidamos, y es por eso que Dios tiene que traer circunstancias a nuestras vidas que nos hacen recordar esto, poner nuestros ojos en la eternidad y no en lo terrenal. Si regresamos a nuestro pasaje, entonces, en 1 Tesalonicenses, vamos a volver a recordar que es lo que estamos compartiendo, versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Ahora, es importante que nosotros recordemos algo. ¿Por qué vienen estas tribulaciones? Él dice, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Él lo dice claramente, o como lo leímos antes en algunos versículos. ¿Por qué pasa esto? Debemos entender que nada de lo que nosotros vivimos, como el mal de este mundo, proviene realmente de Dios. Es todo lo contrario. Y necesitamos recordar versículos como 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, en donde nos da claramente el carácter y la naturaleza de todo lo que Dios hace. 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5 nos recuerda, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él solamente trae la luz, nada de las tinieblas viene de Cristo. Lo que produce todo este sufrimiento que muchas veces experimentamos en el mundo es el pecado. El pecado es el que trae esto. El pecado es el que trae el dolor, el que trae el sufrimiento, el que trae la destrucción a la vida del hombre. Realmente necesitamos entenderlo bien, porque el pecado es lo que produce todo el sufrimiento en el corazón. En Romanos capítulo 8, versículos 20 al 22, Dios nos explica que el pecado tiene a esta creación en una condición en la que necesariamente tiene que sufrir. Romanos capítulo 8, versículos 20 al 22 nos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esa esclavitud de corrupción vino al mundo a través del pecado. Fue Satanás el que tentó al hombre, y fue él el que tentó al hombre a pecar. A través del pecado esa corrupción vino al mundo. Continúa diciendo, porque también, dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora.
Y si leemos el versículo 23, es un versículo muy importante. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hoy vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, un mundo en el que Dios ha permitido que el enemigo tome control de muchas circunstancias y destruya mucho. Pero un día, como dice acá, nosotros seremos redimidos. Y seremos redimidos, como dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y luego continúa diciendo, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso era lo que quería citarles. Un día nosotros también podremos experimentar esto en la redención final de nuestro cuerpo. Nuestras almas han sido redimidas. A través de Cristo tenemos seguridad de salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice 1 Juan 5:11. Un día estaremos en la presencia de Dios, pero en la resurrección nuestros cuerpos se levantarán y seremos redimidos. El apóstol Pablo, desde el capítulo 3 hasta el final de 1 Tesalonicenses, empieza a hacer énfasis en esto, la necesidad de poner nuestros ojos en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, en la venida de Cristo por su iglesia. Y nosotros no debemos perderlo de vista. ¿Saben? El Señor Jesucristo nos alienta en medio de la aflicción de la cual hemos compartido que el creyente experimentará en esta vida. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y luego dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, en este mundo tendrán aflicción. La aflicción no viene porque Dios la produce, la aflicción viene porque vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, porque nosotros mismos, con nuestro pecado, producimos sufrimiento y aflicción, no solamente a nuestras almas, sino también a veces a las personas que están a nuestro alrededor. Es ahí en donde nosotros debemos entender lo siguiente: Cristo ha vencido, y si nosotros perseveramos en Él, nosotros también podremos ver esa victoria en Cristo. El propósito de Dios es que la veamos, es que nosotros podamos ser también victoriosos. Hemos hablado entonces de la enseñanza que Dios nos dejó a través del apóstol Pablo en esta porción de la epístola de los Tesalonicenses. Había un peligro en la tribulación, el peligro de volverse atrás. A menos que el creyente profundice en las Escrituras, eche raíces, podríamos decir, como vimos en la parábola del sembrador, entonces las aflicciones y la tribulación quizá le harán volver atrás y el fruto nunca vendrá. Por eso necesitamos profundizar en las Escrituras, conocer porciones de las Escrituras como lo que hoy hemos leído, entender que la tribulación es parte del plan de Dios para mi vida, entender que Él vino para salvar mi alma y que todo el plan que Dios tiene aquí en la tierra para la vida de sus hijos es con respecto a la salvación de las almas. A veces ponemos nuestros ojos demasiado en las cosas terrenales y esto hace que nos confundamos. También compartimos cómo es necesario que este sufrimiento venga. ¿Por qué es necesario? Bueno, vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 1 y vamos a leer acá los versículos 6 y 7. 1 de Pedro capítulo 1, 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros podemos aprender a lo largo de la historia del cristianismo es que los avivamientos han venido en el momento que el creyente fue perseguido. De otra manera, nunca surgieron. Cuando el creyente fue perseguido, fue afligido o incluso maltratado, entonces el corazón se volvió a Cristo. Y creo que no es difícil entenderlo. Saben ustedes, hace muchos años, hace aproximadamente 30 años quizá, un hombre de la China, un hombre que predicó el Evangelio en la China, no tenía una Biblia, memorizó el Evangelio de Mateo y esto fue lo que predicó durante muchos años a lo largo de todo el territorio de China. Fue sacado de China, es decir, tuvo que huir de China. Y llegando una vez a América, decía lo siguiente, él decía, no entiendo el cristianismo occidental. El cristianismo occidental está dormido. Refiriéndose al cristianismo que nosotros vivimos. El cristianismo que vive en holgura, que vive en comodidad, que vive en la libertad
de hacer lo que quiera hacer. Ellos vivían diferente. La gran razón, porque estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Profesar a Cristo como Salvador era poner una sentencia de muerte sobre su cabeza. Para nosotros no lo es, pero esa es una gran diferencia. Nosotros debemos comprenderlo así. Quizá no físicamente, pero debemos entender que la muerte de nosotros mismos inicia cuando nosotros venimos a Cristo. Y de ahí en adelante nosotros no somos más dueños de nuestras vidas. Cristo lo es. Así es como debemos vivir. Cuando lo olvidamos, el Señor trae tribulación para que nosotros entonces podamos reconocer esto y volvernos a Él con todo el corazón. Es como Él pule nuestra fe, como lo leímos en 1 Pedro 4. En Hechos capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Fíjense qué hermoso. Es un pasaje en el que nuevamente el apóstol Pablo regresa al lugar en donde él ya había predicado. Era algo que él hacía. Él no iba a una ciudad y se olvidaba de ellos, no. Él hacía un trabajo personal y es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros en Cristo. Hechos capítulo 14, versículo 22. Él regresa y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Esa es la necesidad hoy en día, permanecer en la fe. Y dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros hemos olvidado esto quizá, y es necesario que lo retomemos. Hoy hay muchos farsantes que predican cosas que no están en la Biblia. Pocas personas predican acerca de ese ministerio que el sufrimiento tiene en el corazón del creyente. Dios lo describe claramente en su palabra. Es a través de este que Él pule nuestra fe y nos lleve a una dependencia verdadera del Señor. Así es que debemos aprender a ver la prueba de una forma distinta. Debemos aprender a ver la persecución de una forma distinta. No como una manera para levantarnos y luchar con nuestras fuerzas, como una manera de humillar nuestros corazones, limpiar nuestras vidas, confesar nuestro pecado y volvernos a la palabra de Dios. Entender que la salvación de las almas es lo más necesario. Y si la persecución viene y la muerte se acerca, recordar que todo aquel que parte con Cristo parte a la vida eterna, pero aquel que parte sin Él parte a la condenación. Es importante que nosotros recordemos cosas como estas en un estudio como este de Tesalonicenses que estamos teniendo. Ahora, hay dos cosas que yo también quisiera compartirles, que el sufrimiento va a producir en nuestro corazón cuando nosotros lo experimentamos. Si vamos al Salmo 119, leemos acá 3 versículos de este Salmo 119 que nos hablan claramente acerca del fruto del padecimiento. Salmo 119, versículo 67. Vamos a empezar con este. Salmo 119, versículo 67 nos dice acá, Salmo 119, versículo 67. Dice lo siguiente: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Por qué podía el salmista escribir esto? Porque es una verdad de la palabra de Dios. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Si se dan cuenta cómo el enemigo ha logrado torcer por completo las escrituras en boca de muchos, ¿quién busca o quién anhela ser humillado por Dios? ¿Quién busca la humillación en su vida o a quién le agrada la humillación? Es ahí donde debemos entender. Es el único camino, muchas veces en el corazón que se ha apartado, que se ha endurecido para guardar la palabra de Dios. Es una necesidad en nuestras vidas. No hay peor cosa que la exaltación hacia nuestras vidas. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Antes, nuevamente, que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71 del Salmo 119. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Por qué no existe otra manera? Porque la naturaleza humana, nuestro corazón, nuestra antigua naturaleza, no puede aprender de otra manera. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Siempre nosotros tendemos al orgullo. No hay peor enemigo de la vida espiritual sino el orgullo. Es por eso que debemos entender la gran importancia de estos versículos. Versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Así es que Dios busca crecimiento en nuestras vidas. Y ese crecimiento requiere prueba, requiere tribulación. Esa es la razón muchas veces por la cual la tribulación viene a mi vida. Ya sea porque me he apartado del Señor y Él me quiere atraer hacia Él, o porque en mi vida espiritual me estoy estancando y Él quiere impulsarme a crecer más.
el crecimiento requiere padecimiento. No solamente esto, Dios anhela que a través del padecimiento nos volvamos cada vez más sensibles al Señor. Es decir, que podamos entender que este mundo no tiene sentido si no es en Él. Cuando nosotros experimentamos el sufrimiento que el mundo trae hacia nuestras vidas, las decepciones que podemos encontrar en aquellas cosas que pensamos que nos llenarían y nunca nos llenan, es ahí entonces en donde nosotros entendemos que el único y verdadero camino es Cristo. Vamos a leer en Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 al 14, nos dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. La palabra considera quiere decir medita en tus caminos, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Qué hermoso versículo. Todo lo que el hombre puede encontrar se encuentra en Cristo. Lejos de Cristo el hombre nunca encontrará nada. Nada que valga la pena, nada que sacie su corazón, nada que pueda traer gozo a su vida o plenitud. Muchas veces Dios permite la prueba para que nosotros estemos sensibles a la presencia de Dios, ya que Él es el único que nos puede llenar. Así es que 1 Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículos 1 al 4, nos habla de todo esto. Vamos a leer el último versículo 5 de 1 Tesalonicenses 3, en donde dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ese era su temor, que la prueba endureciera los corazones o los trajera a una decepción y dijeran: no quiero más seguir a Cristo. ¿Qué hay de nuestras vidas hoy? El mundo que nos rodea es un mundo de pecado. Vivimos en un tiempo en donde la perversidad del corazón del hombre es evidente, el engaño de muchos medios, la búsqueda de poder económico y social es algo que mueve las naciones. No nos decepcionemos, entendamos que esto es lo que Dios nos advirtió que sucedería. Busquemos a Cristo con todo el corazón y sobre todo, pongamos nuestros ojos donde Cristo quiere que los tengamos puestos: el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Es una de las cosas que debe moldear nuestra vida, saber que un día estaremos frente a Él en el tribunal de Cristo. Ahí habrá recompensa para aquel que permitió a Cristo obrar en su vida, y habrá gran pérdida para aquel que no le permitió. Así es que si hoy vivimos en medio de persecución o tribulación, si estamos viviendo padecimiento o sufrimiento, no nos desalentemos. Busquemos al Señor con todo el corazón y entendamos que en Él podemos encontrar un verdadero refugio. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te agradecemos este tiempo y te agradecemos que nos recuerdes que la tribulación es parte de tu plan para nuestras vidas. Ayúdanos pues a tomarla, Señor, como algo que tú traes a nuestras vidas, sabiendo que el fruto vendrá. Ayúdanos a alentar nuestro corazón en ti, a saber que este tiempo difícil en el que vivimos tiene un propósito: despertar nuestros corazones para ti. El camino, Señor, es volvernos a tu palabra, a una vida de entrega verdadera, Señor, a morir a nosotros mismos y permitirte a ti vivir. Enséñanos, Padre, a hacerlo. Te agradecemos este tiempo y te pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Esperemos en el próximo estudio estaremos compartiendo los versículos que faltan del capítulo 3 y pues les aliento a leerlos para poder tener en mente lo que vamos a compartir. Muchas gracias.